Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a compartir la enseñanza de la palabra de nuestro Dios en esta hora de la tarde, jueves. Esperemos que puedan estar viendo las transmisiones, compártenlos, animen a los hermanos de la iglesia a estar estudiando la palabra del Señor. Mándenle un mensaje, si tienen el teléfono de algún hermano de la iglesia, mándenle un mensaje, escríbale, dígale que estamos estudiando la palabra del Señor, que se anime, que busque al Señor. Lo hemos estado estudiando en algunas otras enseñanzas, el ver la importancia de animarnos unos a otros, de ver que algunos podrían no regresar, podrían enfriarse. Anímenos unos a otros, hermanos. Como lo dice la palabra del Señor, que hace la iglesia? La iglesia como un cuerpo donde todas sus coyunturas se ayudan mutuamente, dice la palabra del Señor, para ir recibiendo su crecimiento en amor, para que como iglesia podamos crecer. Es importante animarnos unos a otros, anime a otros hermanos también. Vamos en esta tarde a entonar un canto y después vamos a estudiar la palabra del Señor. Espero que ahí en casa, si tiene un himnario, busque el número 66, todas las promesas del Señor Jesús. Vamos a entonarlo y vamos después a estudiar la palabra del Señor. Si tiene su familia por ahí, reúnanlo a los muchachos, a los niños, para que estudien la palabra de Dios juntos en familia, para que alaben al Señor. Y vamos a cantar a nuestro Dios el himno, todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor y Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras noche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Ahí está, hermanos. Sigan cantando al Señor. Eh, Hemos compartido más cantos en las enseñanzas. Puede buscar alguna otra de los videos, de las transmisiones que tenemos de la predicación de la palabra del Señor, y donde tenemos algunos cantos más para seguir cantando al Señor. Vamos a tomar el tiempo, hermanos, para estudiar la palabra del Señor. Voy a pedirle de favor que busque una Biblia, que busque un lugar donde pueda acomodarse bien, donde pueda estudiar la palabra del Señor. Vamos a ser breves, precisos y concisos en lo que vamos a enseñar de la palabra del Señor en esta hora de la tarde. Vamos a abrir la Biblia. Voy a invitarle a que busque un lugarcito ahí en casa donde pueda no tener una distracción, donde pueda aprovechar el tiempo y podamos estudiar la Biblia. 30 minutos, 30 a 35 minutos vamos a tomar para estudiar la palabra del Señor. Y voy a invitarle a que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Filipenses. La carta de Pablo a los Filipenses. Tengo aquí el abanico y me vuelo un poquito las hojas. La carta de Pablo a los Filipenses en su capítulo 1. Vamos a estudiar 3 versículos de aquí.
3 versículos solamente donde vamos a sacar algo importante para nuestras vidas en ese tiempo. Vamos a encontrar exhortación de la palabra de Dios para nuestra vida, ánimo para tomar gozo y seguir buscando, seguir constantes en el camino del Señor, hermanos. Filipenses capítulo 1. Y antes de comenzar con la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, vamos a dirigirnos a Dios en una oración y voy a invitarle que ahí en casa incline su rostro y vamos a orar al Señor. Señor Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tus bendiciones, por la oportunidad que tenemos de poder buscarte, Señor, en oración, de poder tomar este tiempo, de estudiar tu palabra, Señor. Permite que los hermanos en casa también puedan destinar un tiempo para meditar en ella, Señor, para tomar un tiempo de orar y llevar las peticiones de otros hermanos, Señor, de saber que algunos hermanos están pasando por momentos difíciles y orar unos por otros. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú limpies nuestra vida, limpies nuestro corazón para poder estar aceptos delante de ti. Quita todo pecado que hay en nuestra vida, Señor. Quita todo pecado que interrumpa que tu palabra llegue a nuestro corazón y que nuestra mente sea receptiva a tu palabra, Señor. Límpianos, quita toda maldad. Úsame también a mí, Señor, para compartir de tu palabra a mis hermanos. Y te pedimos también que tú obres, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida en esa tarde, en ese tiempo que vamos a estudiar de tu palabra y que podamos aplicarla en nuestra vida. Te pedimos esto y lo ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 1, hermanos. Filipenses capítulo 1, vamos a abrir la Biblia ahí. Permítame, voy a acomodar un poquito aquí. Muy bien. Filipenses capítulo 1, vamos a analizar. Voy a invitarle que me acompañe a leer los primeros versículos de este capítulo. Vamos a leer hasta el versículo 7. Filipenses capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra de Dios así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, pongan mucha atención a lo que Pablo dice aquí, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Muy bien, hermanos. Pablo escribe esta carta a los filipenses, como dice el versículo 7 que leímos al final, en la prisión. Desde la prisión. Pablo estaba encarcelado. Se cree que fue en su encarcelamiento cuando estuvo en Roma, donde se le permitía recibir visitas, y Timoteo estaba ahí. Si usted se da cuenta, ahí en el primer versículo dice quién escribe junto con Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y escribe a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, Filipos era una iglesia del área de Macedonia. Si usted se recuerda, puede poner una pausa aquí al video y ir a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, donde Pablo llega en el viaje misionero a Filipos. La palabra de Dios dice que iban a ir a Asia. O sea, si usted lee esa porción de la escritura, o si ya viene de allá de leerlo, se habrá dado cuenta que Pablo iba a ir a Asia junto con Silas, pero el Espíritu de Dios se lo impidió. No pudo ir. Dice la palabra de Dios que tuvo una visión de un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora dice la palabra de Dios que él entendió que el Señor les estaba llamando a ir a Macedonia, y fueron a Macedonia a predicar la palabra de Dios, y al primer lugar que llegó fue a Filipos. A predicar la palabra del Señor. Y Filipos era una colonia romana, por allá por eso dice esa porción de la escritura
Allí, si usted viene de ahí, de Hechos capítulo 16, que era una colonia, y no quiere decir que era una colonia como aquí donde vivimos cada uno de nosotros, sino que era una colonia romana, era parte de Roma, pero por ahí del año 31 antes de Cristo, como estaba estudiando, viendo esto, se le dio la libertad de Roma, ya no pagaba impuestos a Roma, ya se volvió una ciudad con su propio gobierno, independiente. Entonces, en Filipos fue ahí donde llegó Pablo, a esta ciudad pequeña. Y esto es importante de saber porque más adelante cuando Pablo está predicando, dice la palabra de Dios que llegó a predicar. Y si usted se dio cuenta ahí en esa porción de Hechos, que le pido por favor que vaya a leer, dice la palabra del Señor que se reunió junto al río con algunos que se reunían para la oración y predicó ahí a algunas mujeres que se reunieron ese día. La historia dice que en las sinagogas debería haber al menos 10 cabezas de familia, 10 varones para poder reunirse en una sinagoga, y parece ser que en Filipos no se completaban. Entonces lo que se hacía es que se reunían junto al mar o junto al río o en algún lugar que regularmente se reunían, y por esa razón parece ser que a las afueras de Filipos era donde se reunían ahí a la oración, y Pablo llegaba ahí. Si usted se da cuenta, en los viajes de Pablo, cuando Pablo llegaba a algún lugar, iba a predicar a las sinagogas donde se reunían y alababan a Dios, y les hablaba Pablo del Evangelio. Entonces Pablo predica el Evangelio aquí, y encontramos a Lidia, que se convierte al Señor y es bautizada junto con su familia. Y esto es interesante porque a partir de ahí, cuando ellos fueron bautizados, le rogaron que se quedase en su casa. Dijo Lidia: si ustedes consideran que somos buenos cristianos, que somos dignos, les invitamos a estar en casa. Y Pablo estuvo ahí, y dice la palabra del Señor que iban y predicaban la palabra del Señor. Y si usted viene de ahí de leer, va a darse cuenta que se toparon con una señorita que tenía espíritu de adivinación, que estaba endemoniada, y que sus amos le utilizaban para sacar dinero adivinando. Y dicho sea de paso, hace poco me preguntaron que si era cierto todo eso de la adivinación y de los medium, y pues todo eso tiene que ver con demonios, y como estaba sucediendo con esta señorita, lo utilizaban para adivinar lo que los demonios pueden hacer por medio de una persona endemoniada, una persona que es medium. Ahora, cerrando el paréntesis, esa mujer entorpecía el trabajo de Pablo y de Silvano, de Silas, predicando la palabra del Señor, y Pablo mandó salir de aquel demonio, de aquella señorita, y se enojaron aquellos hombres que sacaban dinero con esa mujer, y alborotaron a la multitud y los echaron sobre encima de Pablo y de Silas, y los gobernantes, sin preguntar, los tomaron con violencia, dice la palabra del Señor, los llevaron a la cárcel y los mandaron a azotar con varas y los pusieron en el cepo, donde la palabra de Dios dice que Pablo y Silas cantaban al Señor en la noche. Y viene ahí la historia del carcelero de Filipos, que le invito a que lo vaya a leer otra vez, le vuelvo a repetir, si no ha ido, vaya a leerlo. Y encontramos ahí la historia del carcelero de Filipos, que se iba a matar con su espada. Y cuando Pablo le dice: hey, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, aquel hombre viene tembloroso y cae de rodillas delante de Pablo, y les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y, y conocemos el resto de la historia. Les lleva a su casa el carcelero y les lava las heridas, y acepta a Cristo él y su familia, y son bautizados. Y la palabra de Dios dice que vinieron las autoridades y le dijeron a Pablo y a Silas que salieran de ahí. Y, y Pablo les manda decir: no, si nos sáquenos ustedes mismos. Y les dice lo siguiente: porque somos ciudadanos romanos, y estaba establecido por la ley que no podían omitir juicio contra un soldado, perdón, contra un ciudadano romano, que no podían poner un castigo físico sin antes haber un juicio, y no podían azotarles. Y estos gobernantes, sin preguntar, sin un juicio, azotaron a Pablo y a Silas. Entonces tuvieron mucho miedo, porque dictado por la ley establecía que si se rompía esto, la ciudad de Filipos podía perder todos sus derechos que se les había permitido por Roma, y por culpa de ellos.
perder su puesto y perder todo lo que la ciudad de Roma podía tener. Entonces tuvieron miedo. Ahora, eso fue lo que pasó cuando Pablo y Silas estuvieron ahí. Dice la palabra de Dios que confirmaron a los hermanos, los consolaron, dice la palabra del Señor, les siguieron enseñando la palabra de Dios y después de ahí salieron a otra ciudad, a Tesalónica, donde hubo alboroto también, y después de ahí a Berea, donde hubo alboroto, pero eran muy nobles, que escuchaban la palabra de Dios con solicitud. Es interesante que estas tres ciudades de Macedonia tenían grandes pruebas y grandes tribulaciones, hermanos. Qué interesante que siendo unas ciudades que estaban pasando por gran tribulación, eran de los más entregados que encontramos en la palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 8, Pablo escribe acerca de las ofrendas y da el ejemplo de las iglesias de Macedonia y describe tres cosas: que estaban en grande prueba de tribulación, estaban en profunda pobreza y aún así abundaron en riquezas de su generosidad, dice la palabra del Señor. Pero describe esto de las iglesias de Macedonia. Os doy el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que aún en grande prueba de tribulación y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, dice la palabra del Señor. Y no solamente eso, dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, ese es el contexto de lo que sucede por esta carta de los filipenses. Ahora, Pablo escribe junto con Timoteo y dice el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y ponga mucha atención al versículo 4. Aquí vamos a encontrar lo primero que vamos a analizar. Siempre en todas mis oraciones, dice Pablo, doy gracias a Dios por ustedes siempre que me acuerdo, siempre en mis oraciones. Rogando con, y esta palabra que sigue aquí, gozo, rogando con gozo por todos vosotros. Fíjese la intención de Pablo al escribir esta carta y estas líneas. Les dice Pablo, yo estoy acordándome de ustedes y cuando me acuerdo de ustedes oro al Señor. Me recuerdo de ustedes en mis oraciones y dice esta porción de la Escritura, rogando con gozo. ¿Cómo puede Pablo estar gozoso orando por otros cuando él está en prisión, cuando él injustamente está padeciendo, cuando él es privado de su libertad estando en prisión por algo que no cometió? Pablo, en medio de esta dificultad, ora por otros con gozo. Hermanos, eso es lo primero que me gustaría compartir y quiero que analicemos de esta porción de la Escritura. La actitud de Pablo, que a pesar de que estaba pasando por tribulación, él está gozoso orando por otros. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos por otros hermanos de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? Póngase a pensar que usted se detuvo un momento para orar por la necesidad de otros hermanos, no por nuestra necesidad y por la de nuestra familia, que lo tenemos, que lo necesitamos y que es importante que oremos. Pero ¿cuándo fue la última vez que con gozo tomamos el tiempo de orar por otros cristianos? Y con gozo, hermanos, este tiempo yo creo que muchos nos hemos pasado quejando de la situación que estamos viviendo. Estaba recordando las enseñanzas que compartíamos los primeros días de la contingencia, de cuando vimos que el problema que estamos pasando es grave, y recordábamos acerca de la soberanía de Dios, acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano, hermanos, y decíamos en aquel entonces, y sigo creyendo, hermanos, que el Señor es soberano, y si Dios permite, esto puede terminar pronto, decíamos en aquel entonces, pero si Dios no lo quiere así, esto se va a alargar. Y se da cuenta de lo que la autoridad decía, ya para el mes de marzo ya vamos a estar bien, todos decían ellos, para el mes de marzo, abril, ya todo va a estar en la normalidad. ¿Y qué pasó? Cuando llegó marzo, llegó abril, dijeron, no, pues para mayo ya va a estar bien todo. Y no fue así, y para junio ya estamos terminando, ya terminamos junio, ya estamos en abril, hermano. Digo, ya se me cuatrapeó aquí, ya estamos en julio y la cosa se pone más complicada todavía.
Estamos pasando momentos difíciles y dificultades, pero Pablo describe que en la dificultad que estaba él, estaba orando por otros con gozo, con esta actitud de gozo, hermanos. Ahora, quiero que ponga atención en el versículo 5, vamos a avanzar. Dice Pablo, desde el versículo 4, ¿se acuerda de él? Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y dice el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo dice, yo oro por ustedes con gozo, y me acuerdo, y oro por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué quiere decir vuestra comunión en el Evangelio? Esto quiere decir que la iglesia de Filipos se ocupaba de compartir el Evangelio. Desde la primera vez que Pablo fue a predicar la palabra de Dios en Filipos, la iglesia tomó su tarea, su responsabilidad de compartir la palabra de Dios, del Evangelio, con otros que lo necesitan. Y Pablo dice, yo les recuerdo a ustedes en oración con gozo y oro por vuestra comunión en el Evangelio, por el trabajo y el cómo están ustedes también compartiendo la palabra del Señor, de cómo ustedes están sirviendo al Señor. Y dice esta porción de la Escritura, desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora. Hermanos, la iglesia de Filipos era una iglesia que se consideraba por ser fiel a Dios. Y no solamente ella, sino las iglesias de Macedonia, la iglesia de Filipos, la iglesia de Berea y la iglesia de Tesalónica, que encontramos, le vuelvo a repetir, el ejemplo de ellas allá en 2 Corintios capítulo 8, en sus primeros versículos, cuando Pablo da el ejemplo de ellos y de la entrega que tenían al Señor. Y si usted se va a leer las cartas allá en Tesalonicenses, en los primeros capítulos, Pablo describe, dice Pablo, hermanos, pues doy testimonio que ustedes con agrado han compartido al Señor, pues nos hemos topado nosotros, ido a Acaya, la ciudad de donde es Corinto, y dice, y la misma gente da testimonio de vosotros, de cómo el amor que tienen por el Señor, de cómo su testimonio ha sido suficiente para poder compartir con el testimonio del Evangelio, de tal manera que nosotros no tenemos que hablar nada, ellos mismos nos dicen, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Eso es lo que Pablo está describiendo ahí a los tesalonicenses. Qué interesante, hermanos, lo que las iglesias de Macedonia y esta iglesia de Filipos estaban haciendo aún en medio de gran tribulación, porque según de los Corintios capítulo 8 dice que estas áreas de Macedonia pasaban grande prueba de tribulación y profunda pobreza, y aún así tenían comunión en el Evangelio desde el primer día, dice Pablo, hasta ahora, hasta el momento que Pablo escribe esta carta desde la prisión. La iglesia de Macedonia, la iglesia de Filipos se consideró como una iglesia que estuvo compartiendo la palabra de Dios y no menguó, aún en su grande prueba de tribulación, aunque la tribulación que estaba pasando era grande y estaban en profunda pobreza. Hermanos, ahorita estamos en tiempos donde estamos pasando momentos de tribulación. Yo le aseguro que muchos hermanos de la iglesia y muchos cristianos de muchas iglesias están pasando momentos difíciles por la economía. Y lo estamos pasando, estamos pasando y algunos hermanos de la iglesia están pasando momentos difíciles. Estamos pasando por problemas de tribulación, no tan grandes como las iglesias de Macedonia, pero estamos pasando por momentos difíciles. Algunos hermanos han perdido a sus familiares. Dicho sea de paso, hay algunos que no creen todavía en el coronavirus y creen que es un invento y cosas así. Bueno, no vamos a decir nada acerca de eso, pero les pedimos de sus oraciones por un pastor de Reynosa que se llama Rodrigo. Es joven, el pastor estuvo con nosotros contemporáneo en el instituto. Cuando estábamos nosotros en tercer año, él llegó a primer año. Está pastoreando una iglesia en la ciudad de Reynosa y su esposa acaba de salir de la enfermedad de dengue y él tiene coronavirus. Es joven, tiene como cerca de 37 años, más o menos 35 años, 35 años. Tiene una niña pequeña, como de 4 años, y
ha estado muy enfermo. Compartió en la página de los pastores, compartieron la gratitud de él por las oraciones, y decía él, fue difícil, ha sido esta semana dura para mí, porque acaba de fallecer, hermanos, la semana pasada su papá de coronavirus. Fue a visitarlo a Reynosa y se contagió por ahí, sin saberlo, contagió a su hijo, a Rodrigo, y él regresó a casa y se puso muy malo y falleció. Un hermano muy fiel. El Señor me permitió conocerle cuando estuvo en el instituto sirviendo en una iglesia en Betel Norte. Una de sus hijas, que también graduó del seminario, estuvo en aquel entonces sirviendo al Señor ahí, y él asistía a la iglesia y era un hermano fiel. Él en ocasiones nos llevaba al instituto terminando, o nos llevaba a la central donde nos recogía el autobús. Un hermano muy servicial, un hermano muy servicial. Dios me permitió conocerle a él, a su familia, a sus hijos, y falleció la semana pasada. Oremos por su familia, hermanos, oremos por Rodrigo, por su salud. Está difícil la situación. La semana pasada también falleció una hermana de Monterrey, de la iglesia donde el Señor nos permitió estar, de coronavirus, de insuficiencia respiratoria por el coronavirus, por sus pulmones que le fallaron, y falleció una hermana de 39 años que dejó a su niña de 12 años, perdón, de 16 años, y un niño de 9, 10 años. Difícil, hermanos. Estamos pasando momentos difíciles donde algunos cristianos están pasando grandes pruebas de tribulación, donde jamás pensábamos que pasara todo esto, y lo platicábamos, lo compartíamos en las enseñanzas que le decía que compartíamos al principio de esta contingencia, de esta dificultad que estamos pasando, que el Señor es soberano y a lo mejor va a permitir que esto se solucione, y que si no, si Dios no permite que sea así, y qué pasa si el día de mañana es un familiar de nosotros. ¿Qué pasa si es alguien dentro de nuestra familia cercana? ¿Qué pasa si es algún hermano de nuestra iglesia que llega a fallecer o llega a enfermarse y a ponerse muy grave de todo esto? Hermanos, estamos pasando momentos difíciles donde muchos están pasando pruebas de tribulación y dificultades. Y Pablo describe de esta iglesia de Filipos, iglesias que estaban pasando por grande prueba de tribulación y profunda pobreza, y aún así abundaban en riquezas de su generosidad al ofrendar. Y no solamente ofrendar, y Pablo lo describe así, y el versículo 5 de 2 Corintios capítulo 8, me sorprende lo que Pablo dice. Y no como lo esperábamos, se entregaron al Señor, sino que primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, dice Pablo. Sorprendente, hermanos, la actitud de los hermanos de Macedonia, de los hermanos de Filipos, al servir al Señor, al compartir la palabra del Señor, al ser de bendición para otros. Y esto nos llega a una gran enseñanza y una gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento de dificultad? ¿Nos la pasaremos quejándonos, pensando que sí es cierto, que sí no es cierto? Si es un invento, que si no es un invento, que si son mentiras y que solamente los están dando órdenes y cosas así? Hay muchas ideas que cada quien puede tener la idea que quiera. No vamos a tener en claro nada. Lo que sí debemos de tener en claro es que estamos pasando momentos difíciles, y probablemente se ponga mejor o probablemente no. Solamente Dios lo sabe. Las iglesias de Macedonia y la iglesia de Filipos se caracterizaron por mantenerse firmes y fieles al Señor. Desde el primer día hasta ahora, dice Pablo. ¿Qué estamos haciendo nosotros por la obra de Dios, hermanos? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Es triste ver que cada vez son menos los hermanos que están viendo las transmisiones, que es menor el tiempo. Yo creo que de 80 hermanos, 80 de asistencia que tenemos los domingos, yo creo que de esos 80, solamente como 10 hermanos están viendo totalmente las transmisiones y viendo lo que compartimos de la palabra del Señor. Y las ofrendas han bajado muchísimo, hermanos. Han bajado muchísimo, y es triste ver que muchos están dejando de ser fieles al Señor. Las iglesias de Filipos se caracterizaron por esto, porque fueron fieles al Señor, al servir al Señor desde el primer día, dice Pablo, y hasta ahora.
Hermanos, ¿cómo estamos nosotros sirviendo al Señor? ¿Cómo estoy yo siendo fiel al Señor? Dice la palabra del Señor allá en la parábola de los talentos, que el que es lo fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. Cuando le da los talentos a aquel que tenía más. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es triste que muchos no están siendo fieles ahorita en lo poco. Esperemos más adelante. Ahora, avanzando al versículo 6, y con este versículo terminamos. Les dije que solamente íbamos a llevar 30-35 minutos, me quedan 5 o 6 minutos. Versículo 6. Estando persuadido de esto, ponga mucha atención a lo que Pablo dice aquí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo vuelvo a repetir. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay algo interesante que debemos de demostrar aquí. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. Aquí Pablo da sentado y por hecho que el que comenzó la obra en los cristianos de Filipos fue Jesús, fue su salvación en Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros realmente conocimos al Señor y hemos sido salvos y tenemos esa seguridad de salvación, sepa que el Señor va a seguir perfeccionando su obra en su vida. Pero esto es un proceso. Esto es un proceso, no se va a dar de la noche a la mañana. Y en medio de tribulaciones y en medio de dificultades, Dios nos va a utilizar para poder perfeccionar nuestra vida, nuestro servicio, nuestro ministerio al Señor y nuestra entrega a Dios. Y va a ser un proceso de aquí hasta que se termine nuestra vida. Si hemos gustado la benignidad del Señor, si hemos sido salvos, todo el tiempo va a ser un proceso. Tristemente algunos se quedan y se alejan del Señor y no permiten que el Señor siga obrando en su vida. Pero Pablo dice esto. Estoy persuadido, estoy seguro de aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La perfeccionará. Hay una porción de la Escritura, ahí en Juan, capítulo 6, versículo 40 y al 44, donde hace notar que aquel que permite que el Señor venga a su vida y permite que el Señor haga cambios, el Señor va a trabajar en su vida y el Señor va a venir y le va a salvar. Hermanos, si nosotros permitimos que el Señor perfeccione nuestra vida, Él lo va a hacer. Aunque en ocasiones va a ser difícil, como la iglesia de Filipos y las iglesias de Macedonia, que pasaron por grandes pruebas de tribulación y profunda pobreza, aún así abundaron en riquezas de su generosidad, el Señor fue perfeccionando su vida. El Señor siempre trajo paz y contentamiento, como aquí en Filipenses lo dice el Señor, Pablo en esta carta a los Filipenses. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Y dice Pablo, hermanos, estoy saciado y tengo lo suficiente. Ahorita, dice Pablo, pero sé de vivir en abundancia y sé padecer necesidad. Por todo y para todo estoy enseñado. Y por eso dice, todo lo puedo en Cristo, que es quien me da fortaleza aún en los momentos difíciles. Todo esto Pablo se lo enseña a la iglesia de Filipos. Hermano, usted sepa que el Señor va a seguir perfeccionando su vida y en ocasiones va a ser difícil. En ocasiones va a ser difícil. Ojalá y el Señor no nos permita pasar dificultades como los hermanos que le compartí hace un momento. Oremos por ellos. Recuérdeles en sus oraciones. La familia Ríos de Monterrey y la familia de nuestro hermano Rodrigo por su mamá. El hermano era de ahí, del Azúcar. Estemos orando por ellos, hermanos. Ojalá y no podamos pasar algo así, pero si el Señor lo permite,
estar fortalecidos, estar tomados de la mano del Señor y saber que el Señor está perfeccionando su obra en nuestras vidas, que debemos de tomarnos de la mano del Señor y que el Señor siga obrando y que siga fortaleciendo y que nos siga permitir y que nos permita seguir siendo fieles a Él. Y oremos por los hermanos de nuestra iglesia, hermanos, que el Señor siga obrando, que el Señor siga trabajando en nuestras vidas y que en esos momentos difíciles podamos tomarnos más fuerte de la mano del Señor y afianzarnos más al Señor y tomarnos más de su mano sabiendo que el Señor va a seguir obrando. Y Pablo dice al final en el versículo 7 que leímos ahí: como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo decía, si el Señor me permite ser libre de esas prisiones, ustedes son participantes de esto. Si el Señor me permite estar prisionero, ustedes son participantes de esto y glorifiquemos al Señor. Y ahí viene más adelante cuando Pablo dice, para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias. No deje que sus hijos se alejen del Señor. No deje que esta contingencia nos aleje del Señor. Sí que nos aleje de la enfermedad, del virus, pero que no nos aleje del Señor. No permita que su esposo, que su esposa, hermano varón, no permita que sus hijos se alejen del Señor. Que el Señor siga trabajando en sus corazones, en sus vidas, y que el Señor siga fortaleciendo nuestra iglesia. Ojalá y pronto podamos reunirnos y estar en el templo. Parecía que ya podíamos reunirnos, pero esto se puso más difícil. Realmente es complicado lo que estamos viviendo en nuestro mundo ahora. Sigamos orando, sigamos confiando en el Señor y pronto estaremos. Ánimo, sigamos orando al Señor. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Estamos gozosos aún en los momentos difíciles, aún aunque estamos pasando dificultades económicas, estamos gozosos en el Señor, compartiendo la palabra del Señor y que el Señor siga bendiciendo sus vidas, hermanos. Estemos orando unos por otros y recuerde esto, esté gozoso como Pablo estaba orando por otros. Ore por otros hermanos con gozo, sabiendo que el Señor es fiel. Sea fiel en el servir al Señor. ¿Qué estamos haciendo por la obra de Dios? No porque no estamos reuniéndonos en la iglesia, no hay nada que hacer. Podemos seguir compartiendo la palabra del Señor. Podemos seguir compartiendo con otros que necesitan del Señor, animando a otros cristianos a ser fieles al Señor. Como la iglesia de Filipos, desde el principio, desde el primer día hasta ahora. Y sepa, hermano, que el Señor va a seguir trabajando en su vida y va a perfeccionar su vida. Y como dice Pablo, estoy persuadido, estoy seguro de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aunque sea difícil y sea doloroso en ocasiones, el Señor sigue trabajando en nuestras vidas y es para nuestro bien. Así es que tomémonos de la mano del Señor, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Sigamos orando unos por otros y voy a entonar un canto para terminar la linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.
una linda canción y su amor le dará a la humanidad. Hermanos, que el Señor les bendiga, sigamos orando unos por otros y esperemos pronto vernos.